Muy buenas tardes en América Latina, muy buenas tardes, muy buenas noches en Europa y muy buenos días por el Asia. Les saluda Jorge Caicho desde la plataforma de Universal TV Digital, desde Lima, Perú, para todos ustedes, desde el programa Desarrollo Sostenible, Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el segmento de Desarrollo Sostenible. Gracias por acompañarnos una vez más este sábado, hoy sábado a 4 de la tarde, que estamos empezando. Y el día de hoy vamos a abordar no una, sino más de una ODS porque son este conjunto de objetivos indivisibles. Así que va a estar bien interesante esta jornada. No, yo les invito a que se mantengan conectados. Para esto tenemos un invitado de lujo, la verdad. Se trata de Luis Morán. Eh, Voy a presentarlo ahora mismo. Luis es peruano, máster en innovación y emprendimiento, con diplomas en posgrado en bioeconomía, educación y empleo futuro, agronegocios y desarrollo rural, planificación y gestión de intervenciones de cooperación para el desarrollo y gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Asimismo, es licenciado en educación con estudios concluidos de maestría de docencia e investigación en educación superior. Posee más de 18 años de experiencia en la conducción de procesos de fortalecimiento de políticas, planes y estrategias de desarrollo agrario, elaboración de estudios, metodologías e instrumentos especializados, diseño, formulación y gestión de proyectos de desarrollo de capacidades y facilitación de espacios de diálogo, articulación e intercambio de conocimientos multiactor. En cuanto a sus habilidades blandas, Lucho es reconocido por su liderazgo, capacidad de gestión, flexibilidad, carácter innovador, poder comunicativo y facilidad de compenetrarse con equipos de trabajo multidisciplinarios. Actualmente él es coordinador técnico y especialista en agronegocios de la representación del IICA en el Perú, entidad de la cual ha laborado también como responsable de educación, capacitación y recursos humanos, especialista en políticas públicas e institucionalidad y representante encargado. Lucho Morán es un amigo de varios años ya y le agradezco mucho, Lucho, tu presencia. Te voy a permitir que des unas palabras de saludo a toda nuestra audiencia. Adelante. Con mucho gusto, Jorge, gracias por la presentación y por la oportunidad de acompañarlos en este programa, este día de hoy, fin de semana, pero es un sábado bastante bueno para poder conversar y dialogar con todos ustedes. Efectivamente, yo trabajo para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura desde hace varios años. Acabas de leer un resumen y yo soy inquieto un poco, trato de no estar detenido en el tiempo y estar permanentemente capacitándome porque entiendo que el aprendizaje es para toda la vida y estos espacios me permiten también seguir aprendiendo y compartiendo conocimientos contigo y con todas las personas seguramente que nos escuchan. Te agradezco mucho, Lucho. Estupenda actitud, por cierto. Muy bien. Amigos todos, nosotros tenemos como invitación para desarrollar un particular objetivo, pero como decía, es indivisible con otros objetivos de desarrollo sostenible. El eje es vidas de ecosistemas terrestres, que es el objetivo número 15 de las Naciones Unidas, pero es indivisible porque los elementos que hemos abordado anteriormente en programas previos incluso, por ejemplo, lo que está vinculado con producción y consumo responsables. Entonces, el buen uso de los recursos naturales que tenemos y la mano de obra, la intervención del hombre para desarrollar bosques, agro, pesca, lo que corresponda a una actividad productiva de carácter extractiva, por ejemplo, ya está interviniendo también otros objetivos de desarrollo sostenible y eso enriquece mucho la transversalidad y el análisis transversal también de los mismos por la naturaleza de los actos que acompañan a estas actividades productivas. Así que, pero fíjense, yo quisiera mencionar algunas características, particularidades o desafíos que las ODS proponen en estos ámbitos, en estos campos, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a empezar desde, por ejemplo, bosques. La degradación de los bosques es algo que viene sucediendo sistemáticamente en muchos decenios, por no decir más tiempo, y esto perjudica ecosistemas insalvables, ¿no? Poco recuperables quizás. En otros campos, en otras áreas, en áreas más rurales, pues también existen ecosistemas que están establecidos y la actividad de personas, de agricultores, familias, poblaciones,
sociedades también, pues afecta e impacta al comportamiento y al mejor desempeño de su ecosistema, o para agregarle con la intervención de la mano de hombre y las actividades que desarrollen, o para retirar algunos insumos o recursos y perjudicar, por lo tanto, su sostenibilidad. Y en ámbitos más urbanos rurales, pues también. Cuando hablamos de ámbitos urbanos propiamente, sin duda alguna, allí hay bastante más impactos concretos de la vivencia del hombre en sociedades nutridas, que pues lo que tratamos es de remediar desde otro punto de vista, desde la urbe, que tiene que ver con infraestructuras, ¿no es cierto? Infraestructura para la administración de residuos sólidos, por ejemplo, tratamiento de aguas y demás, por los consumos masivos de los ciudadanos que ocupan varias ciudades, distritos y metrópolis en general. Entonces, lo que trato de poner en contexto es las diferentes condiciones que los territorios tienen. Esto lo hemos mencionado en algún momento en otros programas, pero es importante ubicarnos. Algunos están más pegados a zonas, a orillas del mar, ¿no es cierto? Y también hay ecosistemas importantísimos allí. En la experiencia de Luis Morán, por ejemplo, que desde el IICA tienes muchos años ahí, Luis, trabajando y aportando, tratando de integrar planes desde el punto de vista de políticas públicas, políticas agrarias en este caso, desde el punto de vista de las regiones, de los estados e incluso provincias. Entonces, esta confluencia, ahí me gustaría que nos puedas dar un orden para comprender. ¿Es una intervención bastante más rural? Primera pregunta. Y segundo, eventualmente urbano-rural. ¿Y qué problemática o qué realidad es la que tú sientes que existen más allá de cualquier país? ¿Cuál es lo que converge? ¿Cuál es lo que normalmente condiciona espacios rurales, urbanos-rurales? Gracias, Jorge, por la pregunta. En primer lugar, me gustaría mencionar que al ICA siempre lo ha acompañado una mirada de los desafíos de la agricultura, el desarrollo rural y los países en general, una mirada sistémica, ¿sí? De hecho, desde hace buen tiempo, el ICA era es todavía una de estas entidades que promueve el trabajo bajo el enfoque de desarrollo territorial sostenible, donde tenemos que entender que los problemas no son compartimentos, los problemas no ocurren en la realidad como compartimentos estancos, hay una dimensión económica, que es la que más nos atrae o la que más discusión a veces concita, pero al lado de la económica está la dimensión social, cultural y humana, muy importante, y que tal vez ahí es hacia donde hay que llevar la mayor parte de las discusiones. Detrás de los desafíos están personas, sociedades que necesitan ser atendidas. De igual manera, la dimensión ambiental, que de pronto es la más emergente y la que más nos preocupa en estos momentos, pero es parte de ese enfoque y esa mirada sistémica. Y esto último que comentabas también es parte de otra dimensión, la dimensión político-institucional. Con cada una de ellas, si miramos así de manera sistémica, están claramente definidos unos objetivos que son inclusive transversales y acompañan la apuesta de la Agenda 2030, que son la competitividad, por supuesto, pero una competitividad que vaya acompañada de equidad social y competitividad y equidad social que también se den en un marco de sustentabilidad ambiental, y un marco de gobernanza. Y esos cuatro pilares conforman lo que entendemos como un desarrollo sostenible de manera integral. Esa visión la comparte el ICA desde hace mucho tiempo y todas sus intervenciones trabajan con ese enfoque. Con esa perspectiva, la agenda del ICA actualmente se fundamenta en 5 programas de acción en las Américas. Uno de ellos es el programa de bioeconomía y desarrollo productivo. Tal vez es el que en este momento se está más vinculado a conectar el desarrollo con este desafío de la biodiversidad en el mundo, en las Américas en particular. El programa de comercio internacional e integración regional, que es tan importante para nuestros países. De hecho, si queremos destacar un sector que se ha
que ha sido resiliente a la pandemia es el sector de comercio y el comercio agroalimentario. El ICA tiene una agenda en materia de comercio internacional e integración regional. El programa de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos y calidad, que es también importante. De hecho, a partir de la pandemia estamos promoviendo que se recupere el enfoque de una salud, que es básicamente tratar de mirar todo el aparato, infraestructura y capacidades que hay para la sanidad humana, vegetal y animal, sabiendo que hay interdependencia e interrelaciones entre las situaciones que generan amenazas y realidades como lo que nos ha ocurrido con la pandemia del COVID-19. Entonces hay que saber administrar de manera eficiente toda la capacidad que existe en los países en materia de sanidad, mirando hacia una sola salud. El otro programa es el de cambio climático, recursos naturales y gestión de riesgos productivos. Y también el programa de desarrollo territorial y agricultura familiar. A esos 5 programas que mencioné, de manera transversal, trabajamos siempre, y eso está en el ADN del ICA desde sus orígenes: innovación y tecnología, y género y juventud. De esa manera es que nosotros trabajamos. Ahora, yendo al punto de esta conexión urbano-rural, fui a lo sistémico porque nosotros también vemos no vemos lo urbano separado de lo rural, ni lo rural separado del urbano. Son parte de la dinámica del territorio. Se necesitan ambas partes. De hecho, lo que ocurre en zonas rurales, donde tú puedes encontrar agricultura, bosques, zonas de donde nacen, por ejemplo, los recursos hídricos, todo lo que se hace en zona rural contribuye a lo que ocurre en el ámbito urbano, y el ámbito urbano también contribuye de alguna manera a las posibilidades de sacar adelante el medio rural. Entonces hay una interdependencia y ambos se brindan servicios. Sí es cierto que a veces estamos un poquito más ciegos sobre cuáles son los servicios que el medio rural le da al medio urbano. Normalmente destacamos más las ventajas y lo que le ofrece la ciudad a los territorios y al mundo, pero vemos poco o hablamos y discutimos poco de todo lo que le otorga la ruralidad a las ciudades y al mundo, al desarrollo, a la economía en general. Interesante. Interesante y claro, tú lo estás viendo, a ver si lo capté bien, o lo están viendo desde el ICA, eludiendo límites políticos, sino lo que están viendo es borrar un poco el mapa y ver el mapa del punto de vista natural y cómo interactúan flora, fauna, personas, recursos, y demás ecosistemas más micros, y simplemente cómo interactúan y cuál es la dependencia o interdependencia de todos estos, no sé si llamarle actores, pero por lo menos, digamos llamarlo actores, que en realidad, yo creo que la palabra puede ser esta biodiversidad entrelazada independientemente de los territorios donde están conviviendo. Y esa convivencia es lo que ustedes pueden ir evaluando cuando ya sobre ello determinamos o se han determinado ya límites de carácter distrital, anexos, por ejemplo, poblaciones o poblados, distritos, ¿no es cierto? Provincias y regiones, estados y demás, pues esa es otra historia. Ese es ya el ordenamiento del punto de vista político, ¿no? Social y político quizás, que gobiernan y toman decisiones sobre los territorios mencionados. Pero independientemente del cambio o no de estos límites políticos, ¿verdad? Lo que siguen interactuando, independientemente de esta realidad. Efectivamente, Jorge. De hecho, es uno de los principales desaprendizajes que a uno le toca hacer cuando enfrenta el enfoque territorial es salirse un poquito del marco de la organización política y de marcaciones geográficas un poco traídas desde la organización más técnica y de lo que nos ha traído tal vez inclusive el conocimiento de la gestión desde una perspectiva occidental, digamos.
que marcamos todo y pareciera que los límites son muros y y la realidad no se comporta de esa manera. En todo caso, territorio no es sinónimo para traerlo al caso de Perú, no es sinónimo de región, por ejemplo. No es sinónimo de departamento, no es sinónimo de distrito. Esas son demarcaciones, como bien mencionas, políticas, nos permiten organizarnos de alguna forma, administrar los recursos de una manera, pero hay otras formas de hacerlo y formas que además coinciden un poco mejor de cómo se daban las cosas de manera originaria, inclusive en los espacios o cómo se dan naturalmente en terreno. Hay muchos casos donde tú puedes llegar y decir, bueno, yo formo parte del distrito A, pero mis mayores vínculos económicos, familiares, sociales, culturales están con el distrito, el municipio, la región B. Con esas dinámicas y esos tejidos sociales, tú te vas dando cuenta que hay, por ejemplo, un criterio distinto de concebir dónde se están configurando realmente territorios. ¿Qué es lo que hace más fuerte los lazos territoriales? ¿El lazo de demarcación política o el lazo de relaciones sociales? Otra manera de verlo es, ok, yo tengo aquí un río, una cuenca, que abarca N distritos, N regiones, N municipios, y los enlaza, los hace sentir parte de un mismo vínculo. Entonces, otra vez la pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál uso como el vínculo de unión para gestionar un territorio? ¿La demarcación política per se, o debo tener también en cuenta esta otra forma de vernos como uno y hacer una gestión territorial? De eso se trata un poco cuando uno piensa desde la perspectiva territorial y saber que la organización política, económica no es el único criterio para mirar frente a un territorio, sino que están las relaciones sociales, cómo está dispuesto de manera natural el territorio y cómo cómo se vinculan las personas, los recursos, las especies, el conocimiento, la cultura. Todos esos elementos forman parte al momento de hacer gestión territorial. A veces inclusive ahí se dan ciertas contradicciones entre esta inercia natural de cómo se organiza el territorio y sus propias organizaciones sociales e incluso ancestrales versus algún modelo de gestión que funciona muy bien, pero de pronto viene de otra cultura, de otras formas y se encuentran. No quiero plantear que una u otra esté mal o bien, sino que hay que visualizarlas porque hay que encontrar la manera de que puedan convivir esas visiones de hacer gestión territorial. De hecho, el gran desafío que se lleva al respecto es cómo encontrar esa articulación, cómo logro que realmente desde una mirada de abajo hacia arriba y desde el territorio rompa visiones sectoriales, temáticas o inclusive o prioridades que cada una de ellas trata de organizar la gobernanza de los territorios, pero no se trata de eso, o sea, no se trata de hacer una gestión territorial desde la salud o una gestión territorial desde la educación y una gestión territorial desde la agricultura. No, es el territorio que si uno mira desde el territorio, salud, educación, inclusión social, producción, comercio, todo está ocurriendo al mismo tiempo de manera Exactamente. integrada. ¿Sí? Y así hay que aprender a mirar las cosas. Y después uno se da cuenta, por supuesto, que cada sector contribuye, pero esa contribución se puede volver muy ineficiente, repetitiva, duplicada, si no partimos de entender primero cuál es la dinámica del territorio, qué necesita, y luego salir y traer a los jugadores de fuera y a los de dentro, por supuesto. Es bien importante lo que has señalado. De hecho, lo suscribo plenamente. Esta figura de abordar las problemáticas desde el punto de vista temático puede sonar normal, común, hasta podríamos decir evidente, no hay que sorprenderse. Pero cuando uno ve la problemática y son diferentes, no es una problemática, son varios problemas que confluyen en mayor o menor grado y cada problema contrae un conjunto de condicionamientos que justamente provocan los problemas de los que estemos hablando en un espacio.
por ejemplo, en un territorio. Entonces, abordarlo desde el punto de vista temático, como tú comentabas como ejemplo, eso restringe las posibilidades de solución, porque puedes solucionar algún problema o algunas características de lo que condiciona un problema, pero el resultado sigue siendo el mismo. Voy a tratar de graficarlo a ver si se entiende. Vamos a cambiar un poco digamos, de este problema o gran temática de desafíos que estamos tocando. Vamos acá, pastelería, cocina. Tenemos varios insumos, algunos frescos, otros no tanto, y dependiendo de los insumos que tengamos, podemos hacer un pastel o algún postre o alguna comida, algún plato, y de repente al final del comensal vamos a probarlo, nos van a testear y va a decir, algo no está bien. No solamente por sabor, color, las diferentes características, cómo estás evaluando esto. Entonces está condicionado por los insumos. Y cada insumo es el resultado. Podrías tener un insumo que no es fresco o que tiene metales pesados, un fruto o uno de las legumbres que estás usando en la cocina y te condiciona el plato final. Y uno ve el plato final. Entonces, comenzar a separar los problemas de resolver que de repente tienes algunas legumbres que son orgánicas en tu platillo para preparar, ¿no es cierto?, la comida final, pero de repente tienes otros insumos que perjudican el plato final. Al final lo que están confluyendo simplemente es que no resuelves un problema o el problema más grande o más visible. Son diferentes problemas. La pregunta es, ¿contratamos a un experto en legumbres o un ingeniero agrónomo que sea experto en legumbres? ¿Cómo resolvemos el problema? Y ahí vienen los enfoques más temáticos. Entonces, podemos estar con algunas soluciones parciales del problema principal, contaminación, por ejemplo, o confluir para que otros seres vivos que acompañan al hombre no dejen de estar vivos y no mueran en el tiempo y no perezcan sus, digamos, porque el hombre va a procurar imponerse y los desechos que vamos generando también, plásticos y demás. Entonces, algo está pasando que no estamos resolviendo los problemas principales porque quizás estamos tratando de resumir mucho y tematizar demasiado, ¿no? No sé si esto se puede entender, pero llevarlo al campo es un desafío interesante. Te pongo el ejemplo y tú lo tienes, seguramente esto va a permitir otros comentarios tuyos. Desde las montañas, los Andes, por ejemplo, los países andinos, o las montañas en general, comienzan a confluir, captar las lluvias y confluyen y se generan los ríos y lagos, y van decantando hasta la costa. Es algo natural, es un proceso de decantación natural y se va captando y generan vida en el camino. Distintos tipos de vida. Y esto puede condicionar, ahora sí por los territorios que están determinados desde el punto de vista político de las sociedades organizadas, con toda razón por cierto, pero que están condicionando en cada diferentes momentos de que va decantando o compartiéndose el recurso tan importante que es el agua, y condiciona si esa agua viene, digamos, afectada negativamente, va a condicionar la vida de lo que sigue decantando hasta llegar al mar. Eso es un ejemplo simple para entender cómo estamos integrados indivisiblemente y por lo tanto estamos condicionados también a tomar decisiones ya sociales y políticas absolutamente conscientes de un territorio grande que es, para empezar, el planeta y luego vamos ordenándonos por lo menos en países, ¿no? No sé qué opinión te merece. Primero, en la primera parte de tu retroalimentación, Jorge, un poco lo que se me venía a la cabeza era la importancia de no perder de vista que detrás de los temas, ni siquiera detrás, mejor dicho, delante de los temas o en el foco de lo que nos debe llamar nuestra atención siempre están las personas y sus formas de organizarse. ¿Sí? Eso no lo debemos perder de vista jamás. De hecho, cuando uno revisa la página de los ODS y los datos que hay, me parece que de manera muy acertada, si bien uno habla de los bosques y de la desertificación, por ejemplo, del ODS que motivó un poco inicialmente nuestra entrevista de hoy, o la biodiversidad, uno empieza por los temas, pero cuando uno va a los datos, los temas se tocan porque está pasando cosas con las personas a partir de cómo se comportan esos temas. Se pierden los bosques
eso tiene un impacto tremendo en los millones de personas que viven en los bosques, dependen de ellos, y no se trata solo de los que viven allí, sino de todos los demás que no los vemos todos los días, pero no tenemos idea de los servicios que los bosques le entregan al mundo. Sí, ese es un punto importante. Entonces nos perjudica de diferentes formas la pérdida de bosques, pero perjudica a las personas, a las sociedades. No es un tema así que esté en el aire, no, queremos cuidar los bosques por los bosques en sí mismos. Sí, ojalá sí, son un ser vivo, vale la pena. Pero hay otra razón más allá, que es que la vida del ser humano depende de eso. De igual manera, el cuidado del suelo y la biodiversidad, y esos temas están conectados. El bosque contribuye a que se mantenga la disponibilidad de recurso hídrico, por ejemplo, contribuye a que se retenga carbono y no se emitan los gases de efecto invernadero también. Pero si los deterioramos, entonces quiere decir que ocurre lo contrario. Desertificación, sequías, pérdida de calidad de suelo. Si eso pasa al mismo tiempo, no hay agricultura. Si no hay agricultura, tiene un impacto en la agrobiodiversidad. El impacto en la agrobiodiversidad también afectará seriamente la biodiversidad en general. Y dime, ¿qué negocio, qué aspiración humana puede funcionar si pierdes todo eso? Entonces, eso es lo primero que me llama a comentar, que no hay que perder de vista que todas estas cosas tienen un impacto directo en las personas y en las sociedades. Dicho esto quiere decir que cuando uno enfoca intervenciones, programas, proyectos, tienes que ir a identificar el problema en las personas y en la sociedad, no en los temas. O sea, no es el problema de la agricultura, es el problema de los agricultores, de los actores de la cadena agroalimentaria, agroproductiva. No es el problema no es el problema del desierto, es el problema de qué está pasando con las personas a partir de que avance la desertificación, la sequía o el deterioro de los suelos. ¿Qué está pasando con las personas, los seres vivos y nosotros mismos dentro de ellos y seguimos perdiendo biodiversidad? A partir de eso, por supuesto que el problema seguramente es complejo. No lo puede resolver una sola persona, ni una sola institución, ni un solo tema, ni un solo sector. Eso no significa que las intervenciones tengan que abarcarlo todo, porque entonces también nos desordenaríamos y cada proyecto querría resolverlo todo, pero hay que tenerlo en cuenta para ser conscientes de que mi intervención, si yo tengo una intervención específica en recurso hídrico, por ejemplo, tengo que ser consciente que esa intervención específica contribuye a resolver un problema atado a las personas y a las sociedades, ¿sí? Un problema de ellos que lo necesitan hay un valor público allí detrás, contribuye. ¿Qué significa que contribuye? Que hay más cosas que tienen que ocurrir. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer desde mi proyecto? ¿Qué articulaciones, qué coordinaciones, qué incidencia, qué influencia tengo que ejercer para que estas otras cosas ocurran y realmente mi proyecto sume y sea una contribución importante a la solución de ese problema? ¿Sí? Si no tengo esa capacidad de influencia, de incidir, por lo menos soy consciente de que yo hice A y falta B, C, D, F, G, H. Soy consciente de todo eso. Y no vivo bajo la ingenuidad de que mi proyecto que puso agua ya resolvió el problema, ¿no? Es que el problema no se trata solo de agua, o no se trata solo de una tecnología, o no se trata solo de una determinada solución puntual. Es importante mi solución, pero tendría que conjugarse con otras intervenciones que seguramente las están haciendo otros actores. Yo creo que no hay tema que no esté siendo abordado por alguien en este momento. Entonces sí que tenemos que aprender a darnos el trabajo de que frente a una intervención nuestra, ver qué está pasando al costado, cómo me coordino, cómo me articulo para que el conjunto articulado de esas intervenciones sí logre mover y resolver problemas que atañen a las personas y a las sociedades. Ese es a nivel de intervenciones, es seguir llevando esta mirada integral y sistémica del desarrollo. Para permitir correcto, te agradezco, Lucho, para permitir o facilitar, propiciar mejores resultados, ahí viene una discusión recurrente, yo creo, en muchos países de América Latina, que es
el abordaje de él o la problemática en determinados territorios, con la premisa de lo que hemos comentado y que estamos coincidiendo, es que tienes que ver él o los territorios como están y como son, y a partir de esa objetividad, esa facticidad, digamos, recién reconocer, sin duda alguna, mapear, reconocer qué está sucediendo en cuanto a organización social y política, los tomadores de decisiones, pero hay elementos que, por ejemplo, ya esto viene de atrás, no estamos empezando la humanidad ahora o hace poco, esto ya tiene bastante tiempo. Entonces tenemos políticas públicas que están siendo, se entendería que al menos están vigentes por un lado, pero que a veces son de alcance nacional y genéricas, que no es malo, porque tienes que tener una rectoría grande. Y es como las ODS. Si uno ve cualquier objetivo de desarrollo sostenible, ahora mismo, alivio de la pobreza, pobreza cero y demás, cualquier otro tema, desigualdad, etcétera, como está pensado, a mi entender, desde el punto de vista bastante temático. Entonces, por vocación, ahora volteo y veo a los actores que quieren ayudar a resolver problemas desde un enfoque totalmente temático, que es legítimo, pero que no resuelve los problemas de territorios, ¿no? Contribuyen en algo para una figura casi marginal, quizás, ¿no? O por más importante que ésta sea, sin desmerecer, por cierto, las temáticas, pero lo que no está sucediendo es una articulación del enfoque del problema. Eso es una premisa. Si eso está reconocido, que ya es bastante positivo, el punto 2 es cómo articular. A ver, la palabra articulación, quiero rescatar ahora mismo. ¿Cómo articulamos una intervención donde está el Estado general, que dicta la política pública general, y los que dictan las políticas de Estado? O sea, cuando digo Estado me refiero al país. Lo que pasa es que dentro, ¿no? Y cuando digo un Estado, de repente, un Estado o región, un poco más, un territorio un poco más acotado, pero grande, importante, también hay políticas más específicas. Y seguimos decantando hasta llegar a los territorios naturales, digamos así, cuencas, por ejemplo, valles, por ejemplo, que igual están conectados, pero puedes administrarlos distinto para ver cómo resuelves las problemáticas ahí. Entonces necesitas políticas también a ese nivel, casi distrital, provincial sin duda, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es, este reconocimiento de qué políticas hay y los actores que en ellos están depositados las obligaciones y responsabilidades de hacerlas cumplir, con sus recursos limitados, etcétera, etcétera, en la foto que sale ahora mismo de cómo están, viene de pronto entidades importantes como el ICA, por ejemplo, reconociendo estas realidades, que así trabajan, para ver cómo haces que esto tenga mayor efectividad en las intervenciones que ICA hace muchos años, viene trabajando y afinando, metodológicamente más afinos que hace cada vez más, pero para que esto pueda converger en el mejor impacto posible. Luego le agregamos, hay otros actores que pueden ser ONGs, por ejemplo, inclusive algunas empresas privadas importantes que pudieran estar en estos territorios que también pueden agregar o están agregando valor, pero de manera, y vuelvo a citar el término, desarticulada. Entonces, el concepto de articulación es útil siempre, pero para efectos de que generen un impacto positivo, tiene que haber una articulación también de enfoque, ¿no es cierto?, de enfoque del problema, que pueda ser más o menos compartida, porque si ese precepto no está muy reconocido y solamente estamos sesgados a lo que un profesional u otro, u un técnico u otro, con buenas intenciones, sin duda alguna, desea intervenir o desea resolver, no estamos colaborando necesariamente con algo más sistémico y que perdure en el tiempo, sino de pronto la vocación que le dicta a cada quien y además de la institución que está formateada para eso. Ese es otro tema. Hay entidades públicas, por ejemplo, o de la sociedad civil también, que están formateadas bajo ejes temáticos y que no están necesariamente reconociendo, o les es más difícil, en el gobierno sucede, en la administración pública sucede, que es más difícil articular algunos países intersectorialmente. Entonces, están en el formato de gestión pública, por ejemplo, están formateados así. O sea, no pueden destinar ciertos recursos o infraestructuras y demás disponibles para resolver un problema en territorios donde tienen una influencia importante porque son recursos de ellos y de esa cartera, si es un ministerio y demás, y pudiendo resolver problemas más profundos de impacto social, por ejemplo, o en educación, por ejemplo, ¿no? Cito un tema, educación rural, por ejemplo. Es un super eje y por lo tanto tiene que reconocer la economía
la economía, la agricultura familiar, tiene que reconocer la economía familiar y tiene que reconocer cuáles son las condiciones, los factores y actores y recursos que están disponibles en esos territorios para poder provocar una educación que duda cabe, salud, otro tema súper sensible, y la preservación de todos los ecosistemas y sistemas más micro que ahí participan, ¿no? Entonces, es complejo, pero en la medida que podamos reconocer que es complejo, podríamos eventualmente, ahí Lucho, no sé qué piensas, permitir, facilitar, propiciar, invitar, impulsar resoluciones que también obedezcan a un trabajo más sistémico, más ordenado y eventualmente más articulado. Ujú, ujú. Mira, justo, a ver, aquí en Perú, y me imagino no le pasa solo a Perú, sino es en Américas, por lo menos en las Américas. El ICA es un instituto interamericano y puedo decir que así es. Nos pasa esto de la dispersión temática, dispersión sectorial y dispersión por rubros. Me explico, la sectorial es como la conocemos, digamos, la sectorial: educación, salud, agricultura, producción, comercio, inclusión social, cómo se organice cada país sus sectores que generan un ministerio o ente rector y bueno, y ahí hacia adelante. Esa es la sectorial. Dentro de cada sector hay temas. ¿Sí? Si pensamos en el sector agrario, pues tienes innovación, tienes una parte de la agroindustria, tienes comercio, tienes agricultura familiar en fin, surgen unos temas. Seguridad alimentaria es la parte agraria, en fin, surgen temas. Y cada sector tiene unos temas. Y en el caso particular de agricultura, además hay rubros que también a veces concitan atención diferenciada, como pues tienes papa, arroz, en fin, por cada cadena productiva, cacao, café, en fin. Cada uno de esos temas públicos, sectores, han tenido la tendencia y tienen la tendencia a generar política, plan, estrategia, hoja de ruta y otras denominaciones que nos podamos imaginar. Eso a nivel de gobiernos centrales y a nivel de gobiernos subnacionales también. Entonces, hay mucho recurso, mucha atención, mucho conocimiento y mucha buena voluntad que se desgasta en estos procesos de solo llegar a generar la política, el plan, la estrategia, el lineamiento, la hoja de ruta o lo que fuera, bajo la premisa de que es cuando se identifica mal el problema, ¿no? Tengo un problema a nivel qué sé yo, de agricultura familiar. De hecho, no quiero negar la importancia de agricultura familiar, tomo un ejemplo riesgoso en todo caso, y entonces la solución es la política de agricultura familiar. ¿Sí? Uno se preguntaría, bueno, y una vez que llego a tener la política de agricultura familiar, y es más, si entiendo que política es un documento que me dice a dónde y cómo debo actuar, eso resuelve el problema. O si no, se marca la importancia de la mujer rural y entonces necesito una política de mujer rural. Y la pregunta es, ok, y cuando tenga la política, ¿el problema se habrá resuelto? Y la respuesta es no. Lo que no significa que no se necesitan políticas, sino que como no identificamos bien el problema, centramos todas nuestras esperanzas, esfuerzos, recursos en generar un producto importantísimo, pero una vez que lo tengo, como que todos, hay un bache allí y ya, digamos, se logró la tarea, ya está la política, y después viene un bache y luego me doy cuenta que no cambió el problema. Y digo, ok, es que no lo implementaron y así por cada caso. En el caso de Perú, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico está desplegando esfuerzos enormes por tratar de corregir esa situación, por llevar a que identifiquemos mejor los problemas públicos, que de esa manera toda la sociedad, no solamente el sector público, sino toda la sociedad se va dando cuenta que los problemas son más complejos, que los problemas son integrales,
reducir ese marco de políticas e instrumentos de gestión que habría que gestionar en un sistema nacional de planeamiento, multinivel además, pero cuesta porque todavía estamos en esta cultura de que cada asunto necesita una política. Ahora, o no, sí, pero la verdad es que no, porque si tú dices, yo lo que quiero es que las mujeres rurales del campo sean mejor atendidas y de una manera diferenciada para resolver sus problemas específicos A, B y C, de pronto lo que necesito más son instrumentos, o introducir criterios en instrumentos que ya existen, que hacen que esa población sea atendida de una manera diferenciada y mejor, digamos, a través de proyectos, inversiones o servicios que ya existen, que ya están, y ese camino incluso es mucho más viable y rápido de conseguir. Por darte un ejemplo, si quisiera priorizar a una población X o a un asunto X como la sostenibilidad ambiental en los proyectos de inversión agrario, solo tengo que hacer la incidencia y la argumentación técnica para que ese criterio se introduzca en los proyectos de inversión, en los planes de negocios de la unidad, que de hecho hacia allá se está avanzando, hacia ese entendimiento se está avanzando, de que ahí hay instrumentos y hay programas importantes en diferentes niveles de gobierno y hay que introducir estos criterios, no crear necesariamente nuevos programas, no partir desde el desarrollo de una política que tiene su complejidad y después, no, el camino que nos habíamos aprendido era ley, política, plan, estrategia, acción. Y wow, es un camino larguísimo solo para Así es. empezar recién a hacer cosas. Así es. Y Entonces, ahí sí, viene, eso es un... Lucho, perdóname que te corte, perdóname que Sí, te sí. interrumpa. Y ahí justo viene este concepto de transversabilidad. Cuando hay problemáticas transversales, por ejemplo, de género que tú has mencionado, y muchas otras cosas, por ejemplo, el uso de insumos, no sé, para provocar que ciertos territorios tipo huancavelica orgánica, ¿no? O cualquier territorio grande, estado, región, provincia, cuenca, valles, tengan un efecto, tengan una caracterización de producción natural o orgánica. Entonces, transversalmente, tienes que trabajar también con los proveedores del sector agroalimentario. Entonces, ahí tienes la política, es válida, pero en los planes, proyectos, acciones y demás, lineamientos de acción, etcétera, etcétera, o intervenciones y cooperación inclusive, eso es transversal. No necesitas crear una organización especial con la burocracia, o sea, con las personas y recursos que requiera para velar para que se pueda implementar y hacer el seguimiento para que eso suceda. No, los temas transversales más eficientes, creo yo, o por lo menos hay que estudiarlo en cada caso, para no generalizar tampoco, es cuando tú los tienes totalmente impregnados. Por ejemplo, tienes objetivos en programas de gobierno o programas de cooperación, etcétera. Tienes, por ejemplo, visión, misión, tienes un marco lógico, se corresponde, o tienes un planeamiento bien trabajado, medianamente aterrizado, unas matrices, bueno, se incorporan como los criterios, los factores que permitirían todo lo que sea transversal, para que esté en el alma de la intervención y de la gestión también. Entonces, cuando ya está impregnado, simplemente lo que se hace es contagiar de manera muy eficiente. Esa transversalidad, esa mirada transversal, evitaría estar preocupados en, ahora tengo que articular la palabrita, ¿no? Que no es mala, pero depende en qué contexto lo utilices, porque ya estoy con el tema de género, que es un tema interesante también porque es muy sensible, hay gente que solamente piensa en eso y solamente piensa en eso, ese es el problema. Tienes que verlo transversalmente. En una familia, por ejemplo, en poblaciones rurales, se me ocurre, no sé, hay familia, hay, por decir algo, 40, 70, 100 familias en una población, un anexo, por decir algo, y si tú entras con una figura del enfoque solamente de educación infantil, por ejemplo, en los primeros años de educación básica, ¿no? Y además le agregas el tema de género, solamente ven género, entonces es como que hay 3 niños, ¿no? 2 de ellas niñas y un niño, y solamente hay servicios para las niñas cuando es un tema de género. Entonces, este es lo absurdo, digamos, ¿no? O que simplemente con lo que todos estén insertados en la posibilidad de acceder a la educación gratuita y de calidad, pues de manera transversal suceda. Y si hay un impedimento de parte del padre o la madre, la familia los apoderados que acogen a los niños,
pues trabajar a nivel de ellos y resolver para que permitan, sea niño o niña, los dos, puedan acceder a los servicios, a las escuelas y demás. Lo que se esté por, y también a servicios de salud y lo que corresponda, digamos. Entonces, es un tema de personas, yo creo, ¿no? Las personas deciden a nivel de familia, los padres, los adolescentes, los adultos mayores, las, los anexos organizados, los dirigentes de anexos, los alcaldes distritales, los regidores, todos somos personas. Entonces, si a las personas logramos nosotros persuadir, educar, persuadir, introducir a un contexto transversal de derechos y de posibilidades de acceso, resuelves problemas y costos bajas bastantes también de intervenciones exigentes, digamos, con impactos que pueden demorar demasiado en lugar de que puedas tú resolver cosas más prontas. Esto es una hipótesis, esto es muy complejo, por cierto, no es que se aplique de manera genérica, pero probablemente se reduzca mucho la posibilidad de tener resultados más sostenibles y no estar remediando con un plan o un proyecto o una política que cambió y grupos desarticulados porque están básicamente formateados por una temática y no resuelves un problema familiar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que de ahí le has dado en el clavo, Jorge, porque hacia ese punto iba, que al final también hay otra hipótesis, ¿no? La hipótesis de que la coordinación, la articulación van a nacer partiendo del papel, ¿no? Yo en el papel alineo, articulo, establezco que se deben dar tales y cuales coordinaciones y presumo que si eso dice el papel, los actores van a obedecer, van a actuar de esa manera. Y no ocurre así, porque estamos hablando de personas, como bien dices tú, cada persona, entonces tengo que, la articulación, coordinación, diálogo se da en la cancha y se da el diálogo entre personas que tienen que entenderse, conocerse, escucharse, y a partir de eso empezar a construir esas relaciones. Y si esa construcción necesita de instrumentos y ya te llevan al papel, pues ya, en ese momento se justifica y no al revés. Y ahora, ya que se trata de personas, aquí tenemos otro desafío que en el ICA lo hemos pensado mucho. En el ICA tenemos internamente un proceso que le llamamos el Hub de liderazgo consciente. Uno de los principios del liderazgo consciente es cómo haces para transitar de esta enfermedad que es la arrogancia ontológica a la humildad ontológica. La arrogancia ontológica te lleva a pensar de que tú tienes la razón, te lleva a no escuchar, te lleva a tratar de llevar tus intereses y controlar que se cumpla lo que tú quieres, porque solamente te ves a ti y el mundo desde tus propios lentes, mientras que la humildad ontológica te lleva a ser abierto, a reconocer diferencias, a aceptarlas, a escuchar, a estar dispuesto a inclusive a compartir y a llegar a puntos de ganar. Pensando en esto, a nivel de personas, el ICA también cambió su enfoque. No somos todavía, digamos, no tenemos todo resuelto, pero el enfoque cambia a ver a un ICA que no solamente sustente su identidad institucional y los servicios que le presta al país desde lo que el ICA sabe, ¿sí? El conocimiento que tiene el ICA y su experiencia es importante, pero también debemos reconocer de que es mucho más el conocimiento que está afuera y son mucho más los actores de cooperación, ONGs, como mencionaste, sector privado, los propios países que tienen conocimiento, experiencia y muchas lecciones que hay que aprovechar. Entonces, la otra dimensión de un ICA que no solo sabe, es un ICA que sabe quién sabe. ¿Sí? Ese es el otro mensaje. Y desde esta perspectiva es que planteamos a los países una propuesta de valor distinta, donde el ICA es una entidad que es como una plataforma de conocimiento, que frente a los problemas que tienen los países, nosotros les acercamos conocimiento nuestro o conocimiento de quien lo tenga, que puede ser otro gobierno, puede ser la empresa privada o puede ser otro cooperante. Y tranquilos, porque no estamos en una carrera, estamos todos más bien compartiendo un objetivo que es buscar el desarrollo sostenible de los países. Entonces, debemos un poco a poco ir transitando de esa arrogancia personal e institucional y pasar a estas otras visiones
No es fácil, pero si por lo menos no lo adoptamos como objetivo, esas transformaciones no se van a dar. Y lo mismo ocurre seguro también entre niveles de gobierno, instituciones, sectores, y al interno de cada institución. Estos procesos de cambio desde las personas y las culturas organizacionales se tienen que empezar a dar. En el caso de Perú, me parece muy importante, por ejemplo, aclarar muchísimo esto que suena bien, pero no está suficientemente bien manejado, como el concepto de responsabilidad exclusiva versus responsabilidad compartida. Dentro del exclusivo, habría que revisar si realmente tenemos claro, identificado qué le corresponde, por ejemplo, al nivel nacional, para que lo administre y todos los demás actores estén dispuestos y acepten que hay cosas que le corresponde manejar, tienen que ser manejadas con una visión nacional, una mirada nacional, ¿sí? Hay otros temas que son más de territorio, ¿sí? Y pueden ser manejados desde los territorios. Y está la parte compartida. El peligro de la parte compartida es no definir dentro de lo compartido qué te toca a ti y qué me toca a mí. Es un riesgo que estamos padeciendo todavía hoy en día, porque hay un espacio difuso dentro de lo compartido. Y cuando eso pasa, lo que finalmente ve la población es, bueno, eso que está compartido, el servicio X que está compartido, la verdad es que no está llegando. Nadie lo está haciendo, lo está atendiendo de la manera que se debería atender, porque bueno, si es compartido, de pronto eres tú, Jorge, el que no está trabajando bien, y tú dirás, no, es Luis el que no está trabajando bien. Bueno, pero es que es compartido. Bueno, compartido, pero ¿cuál era tu tarea? ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Y cuál era la mía? Entonces hay que tejer mucho más en esa línea. Y hay un tema ahí de, Lucho, de liderazgos también, ¿no? Hay liderazgos buenos y malos. Hay que reconocer que también hay personas que no están muy interesadas. Es un paréntesis, no sé si, bueno, pero hay grupos de personas que no necesariamente están interesadas en que el agricultor, la familia, los diferentes pequeños agricultores prosperen. Hay gente que también vive, no es gente buena, es gente mala, que también vive de la necesidad y la pobreza y el desconocimiento, la ignorancia de las poblaciones muy probablemente pobres, ¿no? Entonces, hay gente que vive de esto también y hay mafias inclusive, o sea, no todo es solamente organizarnos. La realidad nos dice que también hay gente que está viviendo y le conviene, digamos, que existan estas brechas enormes, estos divorcios de la presencia del Estado y otras organizaciones civiles en poblaciones alejadas o parcialmente alejadas por lo menos, y que esa distancia, no solamente física, sino a nivel organizacional, social, pues existe y se mantenga. Y hay mafias, digo, hasta de terrenos, hay mafias políticos, está confluyendo también este tipo de realidades y la presencia del Estado, por lo tanto, es indiscutiblemente importante, ¿no? Y ahí hay de repente en otros países, por ejemplo, Colombia, Perú también, Colombia, en Ecuador, me parece que padecemos de estas realidades. Por un lado, y por otro, para continuar lo que tú señalabas muy interesantemente, es la figura de los liderazgos, cuando ya son responsabilidades compartidas, ¿no? Y por eso mencionaba esto de que hay gente también mala, ¿verdad? Porque hay personas que van a querer perturbar, ¿no? Dinamitar, bueno, es una palabra que no debería usar. En todo caso, van a querer evitar de que se sigan organizando, porque esto generaría una proyección de futuro mejor que la de hoy. Entonces, lo que de repente hacen es evitar o perjudicar el proceso, si es que existe, de identificar responsabilidades compartidas, pero con propósitos comunes. Y ahí vienen los liderazgos, buenos y malos, de gente que quiere hacer un liderazgo, pero simplemente ya por un tema de envidia o sentimientos más egoístas, digamos, más personalísimos, no contribuyes, no me identifico con esta persona de la nexo tal, o de la comunidad, o la mancomunidad, o del alcalde, etcétera. Entonces ya no me siento muy representado, no me siento muy afín a sus ideas o forma de trabajar, y comenzamos con una actitud también, digamos, de frenar el cambio que se pide propiciar, y más bien eres un poquito menos activo y quieres dejar fluir a ver qué pasa, ¿no? Esta parte abstracta es real, es fáctica y efectivamente puede impedir seguramente que un proceso donde ya existen responsables
que les compete, que pueden ser autoridades probablemente, es insuficiente porque esta pata de la mesa, este otro pilar, está, digamos, imperfecto y no se construye. Y ahí viene el enfoque social, que tú también has mencionado claramente. El enfoque social de identificar cómo construyes, cómo educas y cómo procuras a estas poblaciones persuadir, ¿verdad? Para poder construir, ¿no? Persuadir para construir, persuadir para mejorar, educar para tener mejores bases en sus hijos, en sus familias y en donde están, en la medida que estemos mejor organizados y con objetivos cada vez mucho más nítidos y que persigamos y que sean comunes a todos, ¿no? No sé qué opinas ahí, Luis. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, dentro del programa de desarrollo territorial del ICA, una de las herramientas de trabajo que tenemos es una metodología, más que una metodología, es un proceso, un programa que se llama Desatando Energías Locales. Básicamente es un programa que lo que busca es fortalecer liderazgos en el sentido que contribuye, en el sentido que construye, porque este otro tipo de influencer negativo, eh, afortunadamente no representa una mayoría. A veces están en posiciones que inciden en grupos grandes, pero las personas que están dispuestas o se ven o aspiran a ejercer un liderazgo positivo, me parece que son una mayoría. Entonces, esas energías locales hay que movilizarlas, fortalecerlas, porque es la única forma de legítimamente neutralizar estos otros tipos de liderazgo. Si no caeríamos en lo mismo, digamos, en una discusión interna, en el señalamiento, y no. Creo que eso se combate haciendo lo que uno sabe hacer. Si uno es un buen líder y lo acompañan valores, una ética y quiere influir positivamente en la sociedad, no debe perder ese norte, esa forma, y esa es la forma de pelear y sostener legítimamente liderazgos que ayudan a construir en esta sociedad y hacia objetivos como los que están planteados en la Agenda 2030. Me gusta que hayamos partido de los ODS y de bosques de certificación y biodiversidad. Podríamos haber desarrollado este diálogo con las N notas que tengo allí de los datos y cuál es la situación y qué está haciendo el ICA y qué están haciendo otros, que también podríamos haber conversado algunas cosas de eso, pero creo que al final cualquiera de estos procesos se cae allí, en las personas, en las actitudes, los liderazgos, las estructuras institucionales. Por eso que me parece que de manera muy natural nuestro diálogo ha fluido hacia allá, a ir un poco qué hay detrás, qué ocurre detrás de cámaras que no permite que, existiendo esta claridad de objetivos, pues no avancemos a la velocidad y con la ambición que pretendemos, ¿no? Sí, buenísimo, interesantísimo. Yo quisiera agregar algo. Yo he visto personalmente que he trabajado fuera de la capital, o sea, he estado trabajando en otras partes fuera de Lima, en el caso, yo vivo acá en Lima, y coordinando y trabajando con organizaciones de productores y demás, y también entidades públicas y responsables. Y lo que he notado también en otros países es de que es una realidad. La cooperación internacional, en la medida que los países han venido mejorando y generando más riqueza y acumulándola, y que las economías en general, o sea, la economía de un país ha podido crecer también, las cooperaciones internacionales, más, digamos, de países específicos, agencias de cooperación y tal, y puede ser también las porciones, cooperación multisectorial, no, se me está yendo la palabra, bueno, de diferentes países. Lo cierto es que la cooperación ha venido también retirándose por la justificación de que existe mayor Multilateral. multilateral, correcto, gracias, Uh-huh. que ha venido, pues teniendo más recursos los países, y la línea de pobreza se ha venido reduciendo en los quinquenios que han transcurrido. Ha pasado en Colombia, ha pasado en Perú, ha pasado inclusive Bolivia, un poco también, ha venido mejorando en ciertos años, en ciertos quinquenios, Ecuador algo, y en Centroamérica también se ha notado en algunos países.
lo que trato de decir es que este retiro de cooperación o repensar un poco sus intervenciones, algunos se han retirado completamente, otros no tanto, pero se ha trabajado más en segundo piso. Es decir, para que nos entiendan nuestra audiencia, segundo piso es trabajar ciertos proyectos o programas, pero coordinado con los que toman decisiones en políticas públicas, sea en ámbito rural o no, pero fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza para efectos de que de manera más sostenible, con esa buena intención, puedan ellos gestionar, ejercer su función pública de la mejor manera e impacte a todos los territorios en donde tienen influencia. Es un poco la figura del segundo piso en lugar de trabajar directamente con productores, que es primer piso, digamos, ¿no? Lo menciono porque esto ha generado que hayan organismos no gubernamentales, ONGs, o en otros países asociaciones civiles sin fines de lucro, que recibían, o reciben todavía algunas, fondos de cooperación para que sean administrados y ejecutados determinados proyectos, planes concretos, de primer piso casi siempre, básicamente. Cuando ha sucedido esta migración en los últimos, yo diría casi 20 años, 15 a 20 años, de que la cooperación ha tomado un poquito menos impulso, ha retrocedido un poco sus filas y ha venido reduciéndose las acciones o actividades de las ONGs, más como operadoras de estos proyectos. Lo que ha sucedido es también que se han apartado facilitadores. A eso quería llegar, Lucho, con tu comentario previo. Hay personas de gran nivel, yo he visto de cerca, tú muchos más seguramente, que han trabajado con poblaciones rurales, pequeña agricultura, mediana agricultura, agricultura rural también, con productores con territorios que ellos ya no están presentes, estas ONGs con sus equipos técnicos, y que se han sentido abandonadas también porque el Estado no ha copado el espacio que dejaron estas ONGs. Esto es lo que ha pasado y está sucediendo todavía. Y estos facilitadores que pueden fortalecer tejido empresarial, tejido social, perdón, tejido productivo, tejido social y tejido familiar en la zona rural, eso también se ha debilitado. Es lo que yo percibo, y por lo tanto, como decía yo, el Estado no ha copado a las tomadores de decisiones en distritos y anexos y provincias y demás, no han tomado ese rol, porque era un rol, por diferentes razones no lo han tomado como lo está. Ha debilitado también cadenas productivas y ha afectado también, yo creo, parte de no salir de la línea de pobreza o estar por un poquito por encima de la línea de pobreza y luego regresar en forma inestable estas poblaciones que están más alejadas de las zonas urbano marginales. Es una opinión que tengo, una percepción que me parece está pasando, está sucediendo y que es parte de la problemática también. Sí, de hecho, empezando por lo que comentaba sobre la salida progresiva de la cooperación, un poco, a ver, viéndolo en términos positivos, eso no significa que un país o una región dejó de ser importante para la cooperación. Lo que nos están diciendo es que en el proceso gradual de generar capacidades en un país para autogestionar su desarrollo, hay algunos del lado nuestro a los que ya se les reconoce que hay capacidad. Si habiendo capacidad, la cooperación mantiene una presencia fuerte y inyectando inclusive recursos, uno podría estar haciendo que ese país se acostumbre incluso a recursos que de pronto ya no necesita, sino que lo que él necesita es usar sus propios recursos que de pronto ya los tiene, canalizar mejor sus inversiones, mejorar sus estructuras, ser mucho más eficiente y llegar hasta la última milla de su territorio con servicios adecuados y pertinentes, ¿sí? Ese es un poco, cuando la cooperación se va reduciendo es porque se reconoce esa capacidad. No es una capacidad uniforme, porque a veces decimos, bueno, pero en casos como el de Perú, por ejemplo, hay bolsones de pobreza todavía en determinadas regiones, ok, pero el Estado, el gobierno tiene los recursos para poder manejarlos, salvo circunstancias como esta que acaba de ocurrir, que es la pandemia, que levantan las alertas de todo el mundo porque pone en riesgo logros que se habían conseguido. Entonces, nuevamente, la atención de la cooperación vuelve
pero para garantizar que quien había ganado, había logrado algunos objetivos y ciertas capacidades no retroceda, y ayudar mucho más todavía a los que siguen todavía en una situación de necesitar cooperación. Así es un proceso gradual y natural de no mantener constantemente las muletas, sino que si ya puedes caminar, pues puedes caminar solo. Y la cooperación empieza a cumplir otro rol. Entonces, la cooperación que se queda en los países probablemente es más esa cooperación, como tú bien mencionas, de segundo piso, donde tienes que ayudar a garantizar esas estructuras, la creación y la construcción de esos servicios. Consiguen lo que mencionas de que como eso no se dio, o no se ha dado suficientemente en el marco al menos de nuestro proceso de descentralización, todavía no hemos conseguido que cada región tenga un portafolio potente de servicios que llegan a la última milla y a todas las personas. Si no, no sería necesario que ministerios que deben cumplir un rol más de rectoría, promoción y desarrollo de capacidades de los siguientes niveles de gobierno tengan que seguir interviniendo de manera directa con programas y proyectos para suplir Correcto. ese vacío de capacidad que tú dices. Tú dices, ok, ya no están las ONGs, ya no está la cooperación, tiene que entrar el Estado, ok, pero para que entre el Estado, las opciones son un nivel subnacional potente, fuerte, que entrega los servicios que la población necesita, y si no se da esa situación, es el nivel central el que tiene que llegar a cubrir, porque entonces todos los reclamos terminan llegando hacia allá, hacia presidencia, hacia ministros, hacia los actores que toman decisiones más hacia arriba. Y ahí, pues, y ahí nos encontramos otra vez. Si interviene el nivel de gobierno central, ¿cuándo se van a dar las capacidades en los gobiernos regionales? Entonces, creería yo que también yo no quiero criticar, y eso es necesario que el nivel central intervenga en muchos casos a cubrir esos vacíos, esos huecos que han quedado. Pero esta intervención, es cierto, genera duplicidades, superposiciones, en fin, pero sí se necesita plantear como una estrategia en esos casos, ¿cómo hacemos para que las intervenciones del nivel central progresivamente vayan dejando capacidad en ese nivel de gobierno regional, municipal, local, para que luego puedan seguir trabajando solos? Y así como pasa con la cooperación, progresivamente ese apoyo se vaya retirando, ese apoyo del nivel central se vaya retirando a su función Claro, principal, y correcto. dejando a las regiones en lo que les corresponde más, que es la provisión directa de servicios. La otra Acabamos. parte, porque no es solo el sector público, es el sector privado. Una cooperación que se retira también reconoce que hay capacidades privadas para invertir y trabajar con el Estado en la provisión de determinados servicios. Entonces, esa es la otra parte. Entonces, si bien uno podría apreciar que la cooperación y ONGs en territorio se retiran, uno empieza a ver también que hay algunas empresas que empiezan a jugar un rol importante en la provisión de servicios, pero bajo encadenamientos, clústeres, entendimientos de desarrollar negocios con una perspectiva de responsabilidad social, empresarial y ambiental. Que eso es lo clave, ¿no? Que esas relaciones donde las empresas intervienen se den en un marco de equidad, distribución equitativa de beneficios, sostenibilidad ambiental. Si no, pues más bien ahí podrían presentarse algunos problemas que de hecho se dan, pero es positivo ver al sector privado también cubriendo espacios, trabajando de la mano con el Estado y Correcto. y establecer también procesos graduales de desarrollo de capacidades entre niveles de gobierno. Eso o sea, yo coincido con tu mirada, como la has identificado, pero sí ahí tenemos un desafío de ver cómo generamos, cómo hacemos que exista capacidad a nivel subnacional para proveer esos servicios que la población necesita, sabiendo que está el Estado, pero también está el propio sector privado y la sociedad civil organizándose, y el potencial que hay de ambos trabajando juntos desde una perspectiva inclusive Curiosa, de cogobierno, correcto. ¿sí? Eso. Lucho, curiosamente hemos regresado a una parte importante de este programa en ver y cómo abordo el problema. Entonces, cuando ha salido la cooperación, ha regresado toda la responsabilidad al Estado, que le corresponde, por cierto, y ahí se entrampó en gran medida, es lo que yo siento. Y ahora, ¿cómo abordo el problema? Y ahí no saben, hay cambios, etcétera, o capacidades también, falta de ellas. ¿Cómo abordo el problema? ¿No? Que eso es lo que hemos venido temáticamente, los sectores, los ministros.
Y otra vez hemos estado en esta rueda todavía, que todavía creo que no entendemos si solucionamos un problema simplemente destinando más dinero, que no es cierto. Es una gran mentira, eso no es verdad, no ha sucedido nunca, no va a pasar tampoco, porque necesitas instrumentos, necesitas planes, necesitas un trabajo orgánico y tal. No se solucionan así. Y bueno, ahí estamos en ese ejercicio. Lucho, nos pasamos la hora. Muchas gracias. Te agradezco bastante tu participación, tu tiempo, tu predisposición y por supuesto toda tu experiencia en estos minutos para nuestra audiencia. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana en familia. Muchas gracias, Jorge, y a todos. Muy agradecido a nombre propio y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura al servicio de las Américas. Gracias, Lucho. A todos nuestra audiencia, gracias y que tengan un bendecido día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.